hecha vida, viene a visitarnos, quiere darse a nosotros. Escúchenle, la palabra hecha vida, viene a visitarnos, quiere darse a nosotros. Escúchenle, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en el día de hoy a través de esta liturgia de la palabra? En primer lugar, nos encontramos con la narración que nos ofrece el segundo libro de los Reyes, en la época del reinado de Oseas. Y tratemos de contextualizarnos un poco en el momento. A partir de Salomón, el reino se divide en dos partes: reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, con la capital, toma como capital a Samaria, y el reino del sur, Jerusalén, donde está el templo, la ciudad santa escogida por Dios. El reino del norte se queda sin lugar del culto, porque hay división entre los dos reinos, y entonces los del sur no los dejan pasar hacia el templo. Y siendo también un pueblo escogido por Dios, Israel, siendo un pueblo dueño de las promesas de Dios, ahora no tiene dónde ofrecer culto. Y el desespero, la impaciencia por tener un lugar donde ofrecer culto, hizo que Israel fuese engañado por sí mismo, y también podremos decirlo por el mal, porque se deja contaminar de la idolatría que viene de los pueblos que están alrededor. Y como el hombre, lo sabemos culturalmente, es un ser religioso por excelencia, siempre tiene que hacerse un Dios, o digamos, tiene que tener un Dios superior hacia donde referirse. Pues Israel no tiene donde ofrecer culto y termina tomando los ejemplos de las naciones que están cerca y se vuelve idólatra. Y entonces el culto que ellos comienzan a ofrecer se lo ofrecen a otros dioses. Y Dios, a través de los profetas, comienza a reprocharles una y otra vez. Ya lo vimos en la época de Elías, cómo reprocha la iniquidad y la infidelidad del reino del norte. Pero Israel no hace caso, no escucha, endurece su corazón.
Y Dios sigue mandando profetas y le sigue mandando signos. Incluso Dios permite que en muchas ocasiones Israel padezca el castigo, la prueba, las dificultades, la invasión. A ver si de esa manera Israel aprende y toma conciencia de que debe arrepentirse y debe volver a Dios que la quiere salvar. Pero no escucha a los profetas, no lee los signos y sigue endureciendo su corazón. Sigue creyendo que todo está bien, que no está haciendo nada mal y que lo que está realizando es lo más correcto. Entendamos la naturaleza de este asunto que vive el pueblo de Israel. Ellos creen que están adorando a Dios. Ellos creen que están ofreciendo un culto agradable porque como ya no tienen el templo, se hicieron un altar y ellos creen que es lo más correcto. Pero lo que están haciendo es deformando la naturaleza del culto, la alabanza y la adoración al único Dios y se están dejando permear, contaminar por otra cantidad de prácticas que no tienen nada que ver con la ley y con lo que ellos ya habían aprendido del Pentateuco. Comienzan a hacer una interpretación muy amañada e incluso enferma de la ley, interpretarla a su acomodo y aplicarla a su acomodo, desde la subjetividad y lo que ellos creen que está bien para ellos y que está bien también dentro del precepto de Dios. Es una mala interpretación de la ley. Y esa mala interpretación de la ley, porque ya están viciados por el egoísmo, por la soberbia, los lleva a la perdición. Y el culmen del castigo lo vemos hoy. Cuando el rey de Asiria ya no tolera a este rey de Israel e invade Samaria y se toman el 721 Samaria, y entonces aquí ocurre una deportación tremenda. Los disipan, se los llevan para otros lugares, a unos los meten a la cárcel y ya se queda Israel sin un lugar. ¿Por qué permite Dios todo esto? Sabiendo que Israel era su elegido y que lo sigue amando y que lo quiere salvar y que no quiere su perdición, ¿por qué le permite una prueba tan terrible como fue esta prueba para el reino del norte en el 721? El Evangelio nos va a ayudar a entender un poco esto. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y los matas. Cuánto he deseado reunirte como la gallina quiere tener debajo sí a sus polluelos, pero tú no has querido. Y entonces tu tierra será desolada. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema somos nosotros, que nos encerramos, que nos amañamos con nuestros razonamientos, con nuestros criterios, que nos falta más humildad para escuchar la voz de Dios y creemos que somos los señores auténticos para interpretar las cosas y creemos que es desde nuestra subjetividad desde donde debemos hacer una lectura del contexto y entonces practicar las cosas como a nosotros nos parece. Esta arbitrariedad en la que cayó Israel es la arbitrariedad en la que sigue cayendo el hombre de hoy, en la que seguimos cayendo muchos de nosotros. Primero, porque no pensamos según la palabra de Dios. Segundo, porque no pensamos según la tradición de la iglesia. Y eso fue lo que pasó con Lutero, que prefirió su interpretación amañada de las cosas. Prefirió tomarse la justicia por sus propias manos y hacer un daño tan terrible como el que le hizo a la iglesia, que generó división.
Lutero dijo, solo Escritura. Yo ya no voy a valerme de la tradición de la Iglesia. Solo Escritura. Tercero, porque nos cuesta pensar como piensa la Iglesia. Porque nos cuesta rebajar nuestros criterios, sacarnos nuestros criterios, descodificarnos de nuestros criterios para comenzar a tener los criterios de la Iglesia. Y hasta que el cristiano no entienda que debe pensar como el Evangelio, que debe pensar como la tradición y que debe pensar como el magisterio objetivo de la Iglesia nos propone el Evangelio, hasta que nosotros no entendamos, pues va a seguir creciendo en nosotros una actitud pertinaz, soberbia, subjetiva, donde vamos a creer que somos nosotros los que tenemos la razón. Y por eso hay tanta división en la Iglesia. Y por eso unos piensan de una manera, otros de otra. Y por eso se manipula el nombre de Dios para decir que eso es lo que quiere Dios y que esa es la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros sacamos suficiente tiempo para meditar la Sagrada Escritura, para estudiarla? ¿Cuántos de nosotros acudimos a la Biblia sabiendo que tenemos la necesidad de conocer lo que piensa Dios y lo que quiere Dios? ¿Cuántos de nosotros hacemos un esfuerzo desde la necesidad que urge interiormente por conocer la tradición de la Iglesia, lo que nos han enseñado los santos padres, lo que nos han enseñado los santos, lo que ha enseñado la Iglesia durante estos más de 2000 años? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por profundizar en el catecismo, por profundizar en las encíclicas de los papas, sobre todo las encíclicas que son magisterio objetivo y que es la enseñanza de la Iglesia como madre, de la Iglesia como educadora? Un cristiano que primero no absorba, se familiarice con lo que piensa la Iglesia, se familiarice con lo que piensa y quiere Dios a través de su palabra, es un cristiano que no puede hacer juicios como nos lo enseña en el Evangelio, porque ya es sospechoso, porque ya los puede hacer arbitrariamente, porque ya se puede estar fijando en la pelusa que hay en el ojo del hermano sin darse cuenta en la viga que tiene por sacar dentro. A lo que se está refiriendo San Mateo en el Evangelio es precisamente a ese contexto. La comunidad primitiva comienza a crecer en dos ambientes que luego se van a convertir en un problema, porque los conversos, algunos vienen del judaísmo, que están acostumbrados a practicar la ley minuciosamente. Recuerden que los judíos tenían más de 600 preceptos. Y estos judíos, algunos abrazaron la fe cristiana, se convirtieron al cristianismo, pero también venían los paganos de un ambiente helenizado, y entonces venían los paganos y también se convertían al Evangelio. Pero estos paganos no estaban acostumbrados a observar todo ese tipo de prescripciones que tenían los judíos, entonces se juntaban los dos a tratar de vivir el Evangelio. Y ahí es donde comenzaban las riñas, porque los judíos les decían a los paganos que para ser auténticos cristianos ellos tenían que practicar todos los lavados, todos esos ritos que tenían minuciosos, de purificar los platos y todo eso. Y por eso San Mateo nos va a hablar en esa línea, él va a hablar mucho de esa línea. Ustedes, dice el Señor, le dice a los fariseos, se preocupan por colar el mosquito, pero se tragan el camello. Porque se olvidan de lo esencial, porque se olvidan de lo importante. Se preocupan de pagar el diezmo de la menta, del anís, cuidadosa y sigilosamente, pero olvidan lo más importante del precepto. ¿Acaso no deben hacer eso, pero practicando el amor, la justicia y el amor, que es lo más correcto? El problema que nos está ofreciendo San Mateo, o nos está tratando de destacar el Evangelio de San Mateo,
no es problema de que se haga o no se haga juicio. El juicio dentro de la lógica racional natural hay que hacerlo. Yo no puedo ver a un presidente dictador que está oprimiendo a un pueblo como el de Venezuela, y entonces porque yo no puedo juzgar al prójimo, yo voy a decir que él no está haciendo nada incorrecto. Yo no voy a decir que lo que está haciendo es bien. Es un dictador, un opresivo, está maltratando al pueblo. Yo tengo que ser objetivo a la hora de mirar las cosas, moralmente tengo que ser objetivo. Por no juzgar al prójimo, yo no puedo decir que lo que hizo Hitler estuvo bien, o mejor dicho, digo que no hizo nada. Cuando bajo sus órdenes murieron más de 6 millones de judíos, injustamente, metidos en campos de concentración con las aberraciones más terribles. El contexto en el que nos está hablando, por eso nos advierte San Mateo: sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota. Claro que hay que ayudarle a sacar la mota al otro, claro que hay que ayudarle. Una de las obras de misericordia espirituales es corregir al que hierra. ¿Y yo cómo voy a corregir al que hierra si no puedo ni siquiera decir que lo que está haciendo es incorrecto? Y es una obra de misericordia, es un acto de justicia, es un acto de verdad, una de las obras de misericordia espirituales. El problema es que yo me crea muy santo, que yo me crea más perfecto que el otro, que yo me crea superior al otro, que yo crea que yo soy mejor que el otro. Y aquí valdría recordar aquello que nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses: si ustedes quieren darme un consuelo, una alegría, consideren que los demás son mejores a ustedes mismos en dignidad. Nunca se coloquen por encima de los demás. Es importante colocarnos todos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque todos poseemos la dignidad de ser hijos de Dios, sobre todo los bautizados. Y todos estamos al mismo nivel de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo hemos recibido gratuitamente, sin merecimiento. En ese sentido yo no puedo andar oprimiendo a nadie, ni colocándome por encima de nadie. Es que no es ni colocarse ni por encima, ni creer que Dios tampoco ha hecho nada en mi vida, porque lo ha hecho. San Agustín decía: todo lo bueno que hay en mí se lo atribuyo a Dios. Es decir, en mí hay cosas buenas y se las son de Dios. Lo que hay de malo, las actitudes perversas, son mías y de esas debo pedir perdón, de esas debo arrepentirme y de ellas debo convertirme. Entonces, el Evangelio ya nos da una pauta bien clara, que primero tenemos que purificarnos, primero tenemos que arrepentirnos, primero tenemos que reparar nuestras culpas y nuestros pecados, para que luego vayamos donde el prójimo como un acto de caridad y le ayudemos también. Así como nos tocó hacerlo a nosotros, ahora le ayudemos al prójimo también a sacar la mota, porque hay que ayudarle. De eso se trata la caridad cristiana. Si yo veo a un hermano en el error que va para el hundimiento, que va para el abismo, entonces lo voy a dejar que vaya y se caiga en el abismo, porque eso no me corresponde a mí. Nosotros tenemos que ser muy objetivos a la hora de comprender la caridad evangélica y de ponerla en práctica. Por eso les empecé diciendo que es necesario permearnos de la palabra de Dios, permearnos de lo que la tradición nos enseña, permearnos de lo que la Iglesia nos enseña como madre y educadora. Ella tiene la autoridad porque Jesucristo se la dio para eso, a nadie más se la dio. El problema de nuestros juicios es que nuestros juicios no son según Dios.
Es que muchos de nuestros juicios no son según la iglesia. Ese es el problema. Y entonces cuando hacemos juicios de ese tipo, van a ser juicios injustos, desiguales, opresores. Y por eso San Pablo en la carta a los filipenses le dice también a los filipenses, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. San Pablo, ¿por qué tenía tanta libertad a veces para corregir a las comunidades? Y las corregía muchas veces con severidad. Porque él había llegado a una configuración muy profunda con el Señor y con sus sentimientos. Por ejemplo, en Corinto, una falta gravísima de incesto. Y entonces él no dijo, como yo no puedo juzgar, yo no puedo decir que eso está mal. No, está muy mal. Está muy mal y es grave lo que está haciendo. Y estaba indignado. La indignación en la vida cristiana no es mala. Jesucristo mismo se indigna cuando llega al altar, al templo, y ve lo que están haciendo con la casa de su Padre. Pero todos nuestros juicios tienen que ser de Dios. Para que sean justos, tienen que partir desde Dios. Por eso políticamente hay tanto dictador, tanto opresor, tanto perverso, tanto dañado, tanto corrupto. Porque entre más lejos están de la moral cristiana, más expuestos están a obrar según sus propios caprichos y apetencias. Y entonces una de las finalidades de un Estado en la política es buscar el bien común. Pero ¿qué bien común va a buscar si se está buscando a sí mismo? Y si todo lo trata de organizar políticamente para beneficiarse a sí mismo, de eso le tendrá que dar cuentas a Dios después. Hacer juicios sin los sentimientos de Cristo, sin unos auténticos valores objetivos, pues estamos en el peligro de maltratar al otro, de lastimar al otro, de aporrear al otro. Y en eso cayó Israel. Los reyes de Israel cayeron en eso. ¿Por qué? Porque dejaron de pensar según Dios. Dejaron de obrar según Dios. Y comenzaron a obrar y a comportarse y a juzgar todo según su amaño. Qué peligro cuando nosotros miramos las cosas sin buscar una auténtica conversión, sin buscar la auténtica purificación a los pies del Señor. Qué peligrosos somos para mirar a los demás. Qué peligrosos somos para comportarnos con los demás. Una persona en la vida cristiana y en la iglesia que no busca su propia conversión, que no busca su purificación, que no pide perdón, que no se examina, es una persona que cae en un peligro moral muy grave, porque ya enferma su conciencia, porque vicia su conciencia, y entonces como esté tu ojo interior, así vas a mirar todo. Por eso es necesario sacar la viga que hay dentro. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a una profunda y auténtica purificación. Porque dice el mismo San Pablo que quien vive en Cristo entonces es apto para juzgar las cosas. Pero quien no vive seguro en el Señor, quien no ha tomado en serio y ha buscado un profundo camino de conversión, va a ser muy peligroso a la hora de juzgar las cosas. Va a ser muy injusto y no va a ser equitativo. La conversión nos urge a todos. Nos urge. Y tenemos que pedírsela al Señor. Hay que sacar la viga que hay dentro para que después de eso, después de habernos sacado la viga, entonces podemos ver claro, es decir, ver objetivamente como las cosas son en realidad. Ahí sí vamos a ver con justicia y ahí sí vamos a ver con verdad. Y luego podremos ir a sacar la mota
del ojo de tu hermano, del ojo del hermano. Es que el Señor no nos está prohibiendo que vayamos y saquemos la mota del ojo de nuestro hermano. No nos está prohibiendo. El Evangelio hay que entenderlo en su totalidad, en su unidad intrínseca. Uno no puede andarse tragando una cantidad de cosas que no son correctas por decir yo no puedo juzgar, yo tengo que tapar mis ojos ante eso. No es correcto en la vida cristiana. Un cristiano que vive unido al Señor es un cristiano que va a ser siempre objetivo a la hora de mirar y de juzgar las cosas, que va a ser equitativo, que va a ser justo, que no se va a tirar ni más para un lado ni más para el otro. El problema es que cuando nos tiramos más para un lado que para el otro, atropellamos, terminamos beneficiando a uno y atropellando a otro. Por eso el Papa Benedicto XVI advierte tanto en esa encíclica Caritas in Veritatis, que una caridad sin verdad es puro sentimentalismo. Y es un envuelto vacío que queda expuesto a criterios subjetivos, dañinos. La caridad con la que nosotros nos debemos configurar es la caridad del Evangelio. Por eso es importante. Yo no sé, nosotros los cristianos que queremos juzgarlo todo. En la Iglesia Católica hay quien juzgue todo, dé opinión de todo. Pero cuán permeados estamos de la palabra de Dios, que es la que nos da la autoridad para hacerlo. Cuán permeados estamos de la enseñanza objetiva de la Iglesia, que es la madre y es la educadora por excelencia, porque Cristo le dio esa autoridad para poder juzgarlo todo. Ahí vamos a ser equitativos. Tenemos que pedirle esa gracia al Espíritu Santo, pedirle que despierte nuestras conciencias. A mí me escribe gente continuamente, padre, es que tengo esta confusión, padre, es que esto, dígame qué hago. Yo no les digo qué hacen. Yo les digo, mira, lee esta parte en el magisterio de la iglesia, lee esto en la palabra de Dios, mira, léete esto de la tradición de la iglesia y ahora sí saca tu propia conclusión. La gente nos busca a muchos de nosotros para que le digamos, muévase 5 centímetros, aquí se mueve 10. El verdadero educador no hace eso. Lo mejor que puede enseñarle uno a alguien para que se alimente y nunca le falte el pan, es enseñarle a amasar el pan, no dárselo amasado. Porque entonces caemos en un asistencialismo dañino. Nosotros tenemos que enseñarle a amasar la masa a la gente para que hagan el pan. Ay, padre, yo pensé que, pero dígame algo, padre, ¿qué hago? ¿Para dónde? Pues no, vas a hacer esto y ora, primero ora. Luego te vas con la palabra de Dios, te vas con el magisterio de la iglesia y la tradición, y ahora sí tú saca tu propia conclusión y mira qué vas a decir. Porque es que no es lo que yo te diga, es lo que la iglesia nos enseña. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, es lo que nos enseña la tradición. Yo no puedo darte, es caer en un paternalismo, el paternalismo es dañino. Están como esos padres que todo se lo dan a los hijos, todo, para que no tengan sufrimientos y les hacen un daño inmenso. Porque después a ese hijo le toca defenderse solo y cómo va a aprender a trabajar, cómo va a aprender a obtener su propio sustento si papá me lo daba todo. Nosotros en la vida cristiana tenemos que saber educar a nuestro pueblo. Y los sacerdotes sí que debemos aprender. A veces nos ponemos precipitadamente a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Eso es lo que dice la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la tradición. ¿O eso lo piensas tú? Padre, es que tal sacerdote me dijo que eso era así.
A ver, miremos a ver qué dice la iglesia. Ay, mira que la iglesia dice una cosa diferente, ¿qué hacemos? Tal obispo me dijo que era así. A ver, miremos a ver qué nos dice, porque es que el obispo no es la totalidad de la iglesia. Es un miembro y posee sobre sí el magisterio, claro que sí. Mientras esté en comunión con Dios y esté en comunión con la iglesia, claro que venga todo lo que me enseña. Pero es que a todos nos toca, todos tenemos esa prioridad, todos. Todos tenemos que estar en común acuerdo con la iglesia. Ese es el lenguaje unívoco, que hace unidad, que hace comunión. Lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la tradición y lo que nos dice el magisterio. Eso crea unidad. Pero si cada uno piensa como cree, sin partir de lo que nos enseña la iglesia, es el gran problema con el Concilio Vaticano II. Hoy hay cantidad de teólogos que hablan del Concilio Vaticano II, pero muchos, volúmenes grandísimos, opinan del concilio y no dicen lo que dice el concilio, que es lo más tremendo. Enseñan mucho sobre el concilio y no dicen nada de lo que dice el concilio. Eso es mejor ir uno a las fuentes. El mismo concilio nos enseñó eso. Ay, la iglesia tiene que ir a las fuentes. ¿Por qué? Porque ahí está la identidad unívoca, que nos une, que crea comunión, que crea unidad. Opiniones, eso hay, y hoy sí hay que ir de eso. Usted entra a las redes sociales y hay opiniones de todo tipo. Para Sócrates fue siempre muy sospechosa la opinión. Y Sócrates siempre le enseñaba a sus jóvenes que todo lo que ellos escucharan de la opinión pública, tenían que discernirlo, tenían que reflexionarlo, tenían que colarlo. Hoy hay opiniones de todo tipo. La opinión es para discernirla, para colarla, para filtrarla. La Virgen nos enseña eso, increíble. La Virgen un anuncio y ella lo discierne. Vino el ángel Gabriel a anunciarle, hay que discernirlo, a ver si coincide con la palabra de Dios, con lo que yo he aprendido en la tradición judía. Yo lo discierno. Y ya cuando se da cuenta que lo que el ángel le está diciendo coincide con la palabra de Dios, ahí sí dice, fíjate, porque lo que tú me estás anunciando es lo que yo ya conozco de Dios. Y perfecto. Pero nosotros tenemos que discernirlo. Hoy la gente no discierne, y se discierne mal porque no tiene criterios, porque el tejido con el que ha hecho el colador no está bien hecho. No ha tejido bien, y no le ha dado las dimensiones correctas a los poros por donde se debe filtrar la harina, para poder sostener las piedras, los mugres, lo que nos sirve. Lamentablemente en la vida cristiana los tejidos de muchos no son correctos. Y por eso se pasa, cuando se cierne, se pasa una cantidad de cosas que no son. ¿Pero por qué? Porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Los santos al inicio no tuvieron ese problema, se sabían la Biblia casi toda de memoria. Usted se pone a leer los padres de la iglesia y le citan con una propiedad de las Sagradas Escrituras, pero con una propiedad, con una exactitud. Usted lee la vida de los santos, con una exactitud la palabra de Dios. Tejieron muy bien su colador para poder discernir correctamente. Esa es la auténtica formación en la vida cristiana. Pidámosle entonces al Señor que despierte nuestra conciencia, para que nosotros profundicemos en lo que Él nos pide, lo que nos pide la tradición y lo que nos pide la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.